Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Recuerdo que estaba sentada en su regazo, llorando como solía hacerlo. Era conocida por eso, ella me estaba consolando, y unos hombres irrumpieron en la casa con ametralladoras, básicamente abrieron la puerta sin tocar ni nada, irrumpieron diciendo que mi mamá estaba arrestada, mi tía también, y se las llevaron a ambas. Ambas fueron encarceladas, les dieron sentencias de 10 años sin abogado, sin testigos, sin juicio. Básicamente les informaron de los cargos. Ni siquiera debían hablar. Mi mamá dijo algo en respuesta, pero le dijeron que guardara silencio, y luego fue llevada a prisión. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión, estoy aquí con mi co-anfitrión, John, por cierto, quien está en conmoción, cuyo corazón podría fallarle en cualquier momento. John, ese pasaje está en Doctrina y Convenios 45, versículo 26. Sí. Vamos a tener cuidado contigo. ¿Has ido al médico últimamente? ¿Te revisaron el corazón? Solo necesito respirar. Bien, ya estoy bien. Muy bien. Bien. John, tu corazón podría fallarte porque estás tan emocionado de que hoy tenemos a Shima Baughman con nosotros. Shima, bienvenida de nuevo a Follow Him. Gracias. John, tuvimos a Shima aquí el año pasado cuando estudiamos Crimen Real en el libro de El Amán. ¿Lo recuerdas? Sí, nuestro episodio de Crimen Real. Nuestro episodio de Crimen Real. Y hoy, en realidad, vamos a apoyarnos un poco en su experiencia como abogada mientras hablamos sobre ser un defensor. John, sé que te encanta ese título para el Señor. Shima, al haber estudiado la sección 45, ¿qué te entusiasma? Quería comenzar con algunas reflexiones sobre Doctrina y Convenios. Puede que esto resulte impactante, pero ¿qué tiene en común con la celebridad? Esas revistas de chismes que solía leer. Y luego quería entrar en el trasfondo de la sección 45, qué estaba ocurriendo cuando José Smith recibió esta revelación y cómo se relaciona con nuestra época. Y después quería abordar algunos de los temas de la sección 45, como una revelación amorosa de nuestro Salvador, que explica su papel como nuestro abogado, y 3 maneras en que podemos ser mejores defensores. Quiero hablar sobre la cosecha, lo que esto significa mientras nos preparamos para la segunda venida. Quiero hablar un poco sobre Enoch y su papel en guiarnos en nuestra preparación espiritual en los últimos días y cómo podemos llegar a ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Me encanta la frase. También quería tratar 3 temas de la segunda venida que están presentes en esta sección y otras relacionadas, donde se habla de destrucción física y advertencias, reacciones espirituales, y si serán de burla, gozo o luz del convenio, algunas maneras en que podemos brillar en esa preparación para el regreso de nuestro Salvador. Y también quiero terminar hablando sobre Satanás, ya que él es el autor de nuestras dudas y temores, y Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. ¡Wow! ¡Qué gran resumen! De repente estoy pensando, sí, hagámoslo. Justo al final de la sección 45, personalmente me encanta esta pequeña frase. Ven a Sión. Tuve un tatarabuelo que escribió el himno Israel, Jesús os llama. Esa es la frase clave. Ven a Sión. Ven a Sión. John, Shima estuvo aquí el año pasado y estoy seguro de que nuestros oyentes la recuerdan. Pero recordémoslo a todos, danos un poco de contexto. Sí, Shima B. Baughman es profesora y autora, y escuchen esto, una académica distinguida. Ahora, eso es jerga académica, porque cualquiera que nos esté viendo en video pensará, ella no parece una académica distinguida. Eso suena como a personas que en el siglo XIX usaban sombrero. Ella es una académica distinguida en el Instituto Whitley, donde estudia la religión y el florecimiento humano. Ha escrito y coescrito 3 libros y 30 artículos. Ha aparecido en The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, NPR y otros medios de comunicación. Ella es originaria de Irán. Pueden seguirla en su cuenta de Instagram, Shima B. Baughman. Todos los que la escucharon antes probablemente están emocionados de que haya regresado. John, yo también tengo una cuenta de Instagram. Voy a publicar algo. Shima, ella está muy ocupada. Tú solo lees y ella se toma el tiempo de comentar algo que yo publico. Y yo pienso, oh, Shima, gracias. Bueno, yo y otras 5,000 personas. Tus publicaciones son geniales, Hank. Me encantan. Eres muy amable. Estoy realmente agradecido contigo, Shima. Leamos del manual, ven, sígueme. Y luego, Shima, parece que tenemos mucho que hacer hoy. El título de la lección es Las promesas se cumplirán. Una sección, la sección 45. La revelación en la sección 45 fue recibida, según el encabezado de la sección, para el gozo de los santos. Y hay mucho por lo cual alegrarse en esta revelación.
En ella, el Salvador nos da su tierna promesa de interceder por nosotros ante el Padre. Nos habla de su convenio eterno, que se extiende por todo el mundo como un mensajero para preparar el camino delante de él, y profetiza sobre su gloriosa segunda venida. El Salvador hace todo esto, reconociendo también que estos son tiempos difíciles, en parte por los peligros que ocurrirán antes de su venida. Pero ese peligro, esa oscuridad, no es lo suficientemente fuerte como para extinguir la luz de la esperanza. Y esta es una cita de la sección. Porque en verdad os digo, declaró el Señor, que yo soy una luz que brilla en la oscuridad. Eso por sí solo es una razón para recibir esta revelación, con todo el consejo, advertencias y verdad que Él quiera darnos, con gozo. Hermoso. Así que Shima, continúa tú. Mencionaste algo sobre una revista de celebridades. Sí, creo que sí. Queremos empezar con una confesión de inmediato. Solía leer esta revista cada vez que iba al aeropuerto. Es un placer culposo total, porque básicamente es solo chismes de celebridades, ¿verdad? Me ayudaba a que los vuelos pasaran más rápido, pero tenía una sección que se llamaba Las estrellas son como nosotros. Mostraba a una celebridad en pantalones deportivos, cargando las compras, o alguna foto poco favorecedora de alguien que parecía uno de nuestros vecinos. Ellos también usan pantalones deportivos y no se maquillan. Creo que hay ciertas escrituras que tienen el mismo efecto de humanización para los profetas, y pienso en los primeros santos. Me encanta Doctrina y Convenios porque estos pasajes que leemos realmente involucran al Señor, hablando pacientemente con personas que han cometido y siguen cometiendo muchos errores y que dependen de Él para recibir misericordia y gracia, como yo. Y yo también cometo errores, como los protagonistas de muchos de los capítulos de Doctrina y Convenios, mientras eran guiados pacientemente por el Salvador, que los amaba de forma individual. Este es un excelente lugar al que acudir cuando piensas que no eres digno o que nunca volverás a sentir su amor, o cuando necesitas la fuerza que solo Él puede darte para enfrentar un nuevo día. Doctrina y Convenios cubre de manera íntima tanto el valor como la debilidad de nuestros primeros santos, cuando no se llevaban bien o no escuchaban al Señor, cuando el orgullo y las debilidades humanas se apoderaban de ellos y eran rebajados de la ley superior. También, cuando Él amplió sus capacidades para traducir, los bendijo con el otro testamento de Jesucristo, el libro de Mormón, visitas angelicales, los dones del sacerdocio, los convenios del templo. Hay tanto que podemos aprender en este momento. Hubo un tiempo en mi vida, tengo que admitirlo, otra confesión, en el que Doctrina y Convenios no era uno de mis libros de escrituras favoritos. Incluso ahora, al acercarme a él, aunque tengo un testimonio firme de que José Smith fue un profeta de Dios, todavía a veces me siento reacia a volver a sumergirme en la compleja historia de la Iglesia. Creo que la razón por la que Dios dirigió a nuestros profetas a preservar estos registros de revelaciones, algunos de los cuales no son nada halagadores, es eso. El Señor demuestra que, aunque como seres humanos somos imperfectos, a través de Él podemos lograr lo imposible, y solo por medio de Él podemos ser redimidos. Al igual que las Escrituras, básicamente todo el Antiguo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, el Libro de Mormón, leemos relatos de los errores y debilidades de las personas, cómo desobedecen al Señor, usan la violencia entre ellos, cometen actos pecaminosos, pero luego encuentran sanación, esperanza y redención a través de Jesucristo. Y así como las celebridades, ¿verdad? Son como nosotros. Los profetas también son como nosotros. Y al leer estos capítulos, creo que debemos tener cuidado, porque lo que a la gente le encanta de la sección de las estrellas son como nosotros. O supongo que el equivalente moderno podría ser los reels sugeridos en Instagram o los videos. Muestran a una celebridad en una situación poco favorecedora. Podríamos sentir que somos un poco mejores que la persona que aparece en la imagen. Vemos a alguien siendo grosero en un mal día, pero creo que cuando leemos Doctrina y Convenios, debemos tener cuidado de mantener en primer plano en nuestra mente nuestras propias vidas imperfectas, en lugar de señalar con alegría los errores del pasado de otros sin ponernos en su lugar, y darnos cuenta de que todos somos dignos de canalizar su poder, a pesar de nuestras debilidades, y el Señor puede hacer convenios con nosotros. Él puede usarnos para sus propósitos, derramará su gracia sobre nosotros, aunque erramos, mientras nos esforcemos, mientras simplemente nos esforcemos por ser su pueblo. ¡Guau! Eso es maravilloso. Y eso es algo, John, de lo que tú y yo hemos hablado bastante este año. Es no juzgar a las personas por sus peores momentos, por un mal día, como dijo Shima. Sí, eso es. Una de las cosas que me encantan de Doctrina y Convenios es que me identifico con estas personas imperfectas. Estoy anotando esa frase que dijiste, en lugar de señalar con alegría a los demás. ¿Por qué encontramos alegría en eso? Nos encanta ver a la gente fracasar. Creo que es una triste realidad de los seres humanos y debemos tener cuidado. Sí, nos hace sentir un poco mejor con nosotros mismos el menospreciar a otra persona. Esa no es la manera del Señor. Sí.
Así que un poco de contexto sobre lo que está ocurriendo aquí. José Smith tradujo el Libro de Mormón. Más de una vez, el texto dice que muchas partes claras y preciosas de la Biblia se habían perdido. En el verano de 1830, inicia una nueva traducción de la Biblia para restaurar algunas de estas verdades. Fue algo radical en ese momento, porque la versión King James era, en esos días, la palabra perfecta de Dios. Ahora, hay muchas traducciones, pero durante ese tiempo era bastante controversial. Mientras traducía la Biblia, tuvo una visión llamada Las Visiones de Moisés en 1830. Más tarde publicó el primer capítulo de La Perla de Gran Precio. Y durante ese breve periodo siguiente, Sidney Rigdon se unió a la iglesia. José Smith recibió una revelación de que él debía ser escriba. Después de que obtenemos la hermosa historia de Enoc y Moisés, hay un momento en que la traducción se detiene. El 7 de marzo de 1831 recibimos Doctrina y Convenios, 45. Este es el momento en que José está trabajando en la traducción del libro de Juan. Durante este tiempo, los santos estaban experimentando mucha oposición. Como dijo José Smith, había muchos informes falsos, mentiras e historias absurdas publicadas para evitar que la gente investigara esta iglesia. Y al pensar en todas estas mentiras y en cómo la gente se confundía acerca de la segunda venida, así como sobre la reputación de la iglesia, como dijiste antes, Hank, esto fue un gozo para los santos, porque esta revelación realmente les brindó esperanza en la segunda venida, particularmente la parte donde aprendemos que Cristo vendrá a la Nueva Jerusalén y a sus santos. Estas escrituras son tan relevantes para nuestras vidas modernas como lo han sido siempre. Una gran cantidad de programas de televisión, más que nunca en las plataformas de streaming, están contando historias falsas sobre la iglesia, y estas están proliferando sin mencionar la guerra en nuestra contra en las redes sociales que está llevando, particularmente a las mujeres como estudiamos en el Instituto Whitley, especialmente a las mujeres a alejarse de la fe. Esto está confundiendo a muchas personas respecto a nuestra historia, nuestra doctrina y malinterpretando nuestras políticas. Hay tantos informes y relatos falsos circulando en todas estas diferentes plataformas. Ya tenemos una revelación que trata sobre esto, que aborda estos desafíos. Según datos recientes, al analizar todas las religiones y cuán bien valoradas son, estamos al final entre todas las religiones. Tristemente, entre todos los grupos cristianos, musulmanes, judíos, sabemos que el pueblo del Señor no es popular, y los apóstoles de Jesús tuvieron que esconderse y enseñar en secreto. A pesar del bien y los milagros, Jesucristo fue crucificado y sus apóstoles fueron perseguidos y asesinados. Dios utiliza este odio, incluso el odio de los hombres, para bien. Y hay algunas pruebas, el punto positivo de todo esto. En esta época del 45 y ahora, mucha de la atención negativa en el pasado que hemos visto al estudiar esto, en 2012, nuestro otro gran momento, con Mitt Romney postulándose, recibimos mucha prensa negativa. Bueno, los bautismos y el interés en la iglesia aumentaron en ese entonces. Así que estoy orando para que lo que está ocurriendo ahora mismo despierte interés en la iglesia y que la gente quiera investigar, aprender más y descubrir por sí misma cuál es la verdad. ¡Guau! Me encanta tomar esta sección de doctrina y convenios y decir, bien, veamos el presente, porque el Señor puede hacer ambas cosas. Él puede hablar a los santos de 1831 y a los santos de 2025 en una sola revelación. Realmente me gusta esa perspectiva. Veamos tanto 1831 como 2025. Me recuerda al presidente Nelson en la conferencia general, asegurándonos que vamos a ver grandes milagros en la difusión del Evangelio. Suena como lo que estabas diciendo justo ahora. Vamos a ver cosas asombrosas, incluso a partir de la atención que a veces es negativa. Esto es básicamente Jesús explicando lo que significa su propio discurso del Monte de los Olivos. Es su sermón que dio a los discípulos. Esto es interesante porque hay muchos análisis estructurales, lingüísticos y culturales de este discurso, pero este es el único que tenemos en el que Jesucristo mismo nos dice lo que quiso decir. Esto nos ayuda a entender Mateo 24-25, Marcos 13, Lucas 21, Juan, José, Mateo. Para ti, por supuesto que has estado en Jerusalén, probablemente te dirigiste hacia allí. Pero cuando cruzas caminando la colina del Monte de los Olivos, yo solo he estado en Jerusalén una vez. Al mirar hacia Jerusalén, verás piedras sobre todas las tumbas. Lo interesante es que no solo los cristianos creen que todos vamos a resucitar en la segunda venida, sino que también existe una creencia judía de que el Mesías aparecerá en el Monte de los Olivos e iniciará la resurrección de los muertos. Colocan piedras sobre las tumbas como una forma tangible de marcar el lugar de descanso de sus seres queridos para que no sean olvidados en esta resurrección. Es un hermoso acto simbólico de recuerdo, anticipando la venida del Salvador. Es interesante porque también los musulmanes creen que el Mesías vendrá a alguna parte de esta región. Algunos grupos también creen que Jesús regresará. Aunque no lo consideran el Mesías, creen que volverá. Creo que es tan hermoso que tantos de los hijos de Dios crean que Jesucristo vendrá al mismo lugar que Cristo les dijo a sus apóstoles.
Creemos, por supuesto, que habrá señales, prodigios y otras cosas que ver. Simplemente me parece hermoso que todos estemos de acuerdo en esa única cosa. No coincidamos en mucho, pero en eso sí coincidimos. El discurso del Monte de los Olivos cuando enseño el Nuevo Testamento es uno de los favoritos de mis estudiantes. Lo que el Señor hace en Mateo 24 es decir, miren, aquí están todas las señales de la destrucción de Jerusalén. Eso se avecina y luego continúa y habla sobre su segunda venida. Luego el siguiente capítulo es divertido. Mateo 25, donde da 3 parábolas diferentes. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la de las ovejas y las cabras, todas destinadas a prepararnos para la segunda venida. Cuando enseño el discurso del Monte de los Olivos, dices, incluye la sección 45. ¿Por qué no? Es lo más reciente y lo mejor sobre lo que dijo Cristo al respecto. Así que me encanta. En Mateo 24 es un poco difícil distinguir. ¿Se trata de un evento de destrucción de Jerusalén o de un evento de la segunda venida? Y José Smith, Mateo lo separa un poco mejor para que puedas ver, este es este y este es aquel. Y luego, como dijimos, obtenemos la sección 45. Eso nos va a dar más del autor original de todo ese discurso, lo cual es genial. ¡Qué tesoro! Entremos al capítulo en sí. Los primeros 6 versículos básicamente dicen, escúchenlo, préstenle atención, oigan su voz, crean en mi nombre, versículo 5. Solo quiero compartir un hermoso testimonio que se compartió en una rama de prisión en Utah. Eso me ha ayudado a entender cómo se ve realmente el escuchar su voz, con una profundidad al oír al Señor que yo mismo no he experimentado. Así que el hombre de quien voy a compartir una historia experimentó esa profundidad de fe. Mientras cumplía una condena en prisión por delitos relacionados con drogas, solía ser violento. Perdió a muchas personas cercanas a él. Y él dice, cito, recientemente me arrodillé junto a mi cama después de que se apagaran las luces para decir mis oraciones de la noche. Estaba agradeciendo al Padre Celestial por el don de un hijo y el precio que pagó por mí, cuando, de la nada, rompí en llanto y comencé a llorar incontrolablemente. Luchaba por contener mis sollozos porque tenía miedo de que mis compañeros de litera me oyeran, ya que esto duró unos 10 minutos. Esa noche tuve el siguiente sueño. Estaba acostado de lado sobre una piedra fría, en una cueva oscura y húmeda. Lloraba inconsolablemente por la muerte de alguien a quien amo profundamente. En mis manos, sujetaba con todas mis fuerzas algo frío y duro. Abrí los dedos para ver qué estaba sosteniendo. Eran 3 grandes clavos romanos, cada detalle vívido y claro, afilados, ligeramente doblados y bruñidos, brillantes por la fricción de haber sido clavados en madera dura. La parte superior y las cabezas estaban cubiertas de sangre, que también estaba esparcida por todas mis manos. Fue en ese momento cuando una voz perfecta, de perfecta dulzura, me dijo, «Has derramado tantas lágrimas por mí, sin haberme visto jamás en carne y hueso, y sin embargo, me conoces». De repente, una luz solar brillante irrumpió en la cueva, y me incorporé, dándome cuenta por el suelo de piedra lisa y las paredes de piedra rugosa de que estaba en una tumba. Y no en cualquier tumba, sino en su tumba. Volví a mirar los clavos, y una revelación me inundó. Representaban todo lo que me habían hecho, todo lo que yo había hecho a los demás. Más que eso, una vida entera de dolor, esclavitud, miseria y aflicción. Cada error y decisión, y la motivación detrás de ellos, como un juez que sopesa circunstancias agravantes y atenuantes de una manera perfecta e infinita. El Salvador me conocía por completo porque había estado allí, justo allí conmigo, experimentándolo todo. Pero aún más importante era la sangre que cubría los clavos en mis manos. Incluso cuando yo era su enemigo, y tan mala persona como era, él pagó ese precio de sangre de todos modos. Justo en ese momento, la luz inundó la tumba y cambió, y miré hacia la puerta, y cuando pensé que era la luz del sol, me dejó sin aliento, porque allí de pie, en toda su gloria, estaba el Hijo de Dios. Mi testimonio de la crucifixión y la resurrección era evidente, ya que las marcas de los clavos que sostenía eran claramente visibles. En las palmas de sus manos extendidas, y con el susurro de un aliento, dijo, «Lo hice por ti». Y me incorporé en la cama mientras una paz profunda me llenaba y el amor más puro e insondable me envolvía y atravesaba. Se me ocurrió, mientras escribo esto, que el Salvador también estaba dando a entender eso. Es hora de que deje ir los clavos duros y retorcidos de mi pasado y el daño causado, que abrace el futuro con fe y permita que el tiempo haga su labor de sanación. Aunque vi al Señor resucitado desde dentro de su tumba, eso representó mi propio renacimiento y resurrección. Fin de la cita. Esto, amigos míos, es escucharle, prestarle atención, creer en su nombre para comprender verdaderamente quién es y lo que ha hecho por nosotros. Su invitación a aceptarlo para que podamos ser sanados me deja sin aliento. Eso fue fantástico. Pensar en alguien en un punto tan bajo y escuchar cómo es. Lo que dice el Elder Holland, es imposible que te caigas por debajo de lo que la luz de Cristo puede alcanzar.
qué historia. Bueno, antes de esta grabación estaba hablando con unos chicos en un centro de detención en North Ogden. Vaya, se siente el espíritu ahí en algunos de esos lugares. Qué revelación para que esa persona la reciba. Yo creo que fue resultado de lo agradecida que estaba. Y pienso, ¿estoy escuchando a mi Salvador? ¿Tengo yo ese tipo de fe como la que tiene este hombre en su momento más bajo? Creo que es algo por lo que voy a esforzarme durante toda mi vida. Lo siguiente de lo que podemos hablar es de la cosecha. Si lees el versículo 2, dice, «Cuando no lo pienses, el verano habrá pasado y la cosecha habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar». Y luego, nuevamente en el versículo 37, dice, «Miráis y observáis la higuera, y la veis con vuestros ojos, y cuando empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas, decís que el verano ya está próximo». Creo que es importante llevar esto a nuestros días y entender de qué estamos hablando, porque obviamente ya no vivimos en una sociedad agraria. Ya no se habla mucho sobre estaciones, cosechas y cultivos de la manera en que ellos lo hacían. La primavera era una época de nueva vida. Ese era el trabajo inicial de plantar las semillas del Evangelio en el tiempo de los comienzos. Algunos estudiosos del Medio Oriente mencionan que el grano escaseaba en esa época y cada agricultor conservaba la semilla para la próxima temporada. No podían comprarla. Así que para la primavera se acababa el trigo. Los meses de verano eran duros, ya que los niños frecuentemente pasaban hambre. Los padres estaban tristes porque, al usar el grano restante como semilla, los niños deseaban poder hacer pan en su lugar. Esto explica el Salmo 126, «Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán». Y los agricultores estaban tristes, pero plantaban sus semillas con fe recompensadas en el otoño. Después de la primavera, el verano era difícil, con mucho calor, preparación y gestión cuidadosa de alimentos. El verano está cerca, es un tiempo relacionado con la venida de Cristo, porque era una época difícil en la que la gente esperaba que crecieran sus cultivos y no tenían tanto disponible. Y luego tenemos el otoño. El otoño es la cosecha. Es una alegría para los israelitas. Tenemos Rosh Hashanah, Yom Kippur. Es un tiempo donde su arduo trabajo lleva a un momento feliz y sagrado, donde hay abundancia de comida y celebración. El otoño, cuando piensas en la cosecha, eso es el otoño. Es cuando vendrá el Salvador. Recuerdo una vez cuando estaba en Perú, y era finales de agosto, así que básicamente otoño. Y fuimos a cenar a la casa de una familia en Urubamba, que es un pueblo rural muy hermoso. Y cenamos y habíamos llevado un pollo del mercado que compramos para asar para la familia. Y recuerdo que dijeron, comemos pollo tal vez una vez al año, básicamente en época de cosecha porque es muy caro. Y aún no habían cosechado sus cultivos. Principalmente comían maíz y verduras. Y recuerdo que esa noche algunos de nosotros dormimos en una tienda afuera de su casa y había luna llena. Y yo soy madrugadora, así que estaba lista para meterme en mi cama y en mi saco de dormir y dormirme. Son como las 10 de la noche. Y bueno, se anuncia, ¿no?, en español. Y por supuesto, tengo que intentar entender qué está pasando. Pero nos enteramos en el último minuto, sin previo aviso, que es tiempo de cosecha. Todos vamos a trabajar juntos. Y creo que esto fue ventajoso. Tenían 6 personas y dijeron, es el momento. Vamos a recoger el trigo. Vamos a cosechar el trigo. Todos tomamos hoces. En la noche, al final de la luna, trabajamos duro para juntar la mayor cantidad de trigo en montones. Y nos enseñaron cómo hacer esto. La cosecha nocturna es algo real. Creo que es buena para el contenido de humedad y las temperaturas más frescas son útiles. Pero pienso en esto cada vez que pienso en la cosecha, porque no duré mucho. Pienso en esto cada vez porque no estaba preparada. Y recuerdo lo cansada que estaba y querer irme a dormir. Y creo que lo hice. Creo que me fui a dormir a la 1, mientras algunos allí trabajaron toda la noche y ayudaron a esta familia a cosechar cultivos. Solo recuerdo pensar que si me hubiera preparado, si hubiera observado las señales del campo, habría sabido cuándo era el momento de la cosecha. Habría estado descansando durante el día, sabiendo que esto era lo que iba a tener que hacer. Y creo que en el versículo 38, Cristo dice, «Así será en aquel día cuando vean todas estas cosas. Entonces sabrán que la hora está cerca». ¿Somos conscientes de en qué temporada estamos? ¿Estamos buscando las señales y nos estamos nutriendo de la manera correcta para prepararnos? La próxima vez que tenga invitados en casa, voy a anunciar que es hora de cortar el césped. Esta es nuestra única noche para hacer esto. Todos despierten. Esa es una experiencia bastante increíble. Cuando piensas que es el momento, es casi como cuando mencionamos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Estás listo? Porque es ahora. Sí, eso fue lo que yo también pensé en la parábola de las 10 vírgenes. El Elder Oaks las llamó parábolas de preparación. Están aquellos que están dormidos mientras esperan la boda. Y me gustaría saber más sobre ese viaje porque realmente me gustaría evitarlo. Solo estoy bromeando. O no vayamos a finales de agosto. Oye, despierta. Aquí están tus herramientas de jardinería. Me encanta.
He citado a C.S. Lewis. Creo que ya he dado esta cita antes, pero me encanta. Él dijo que la segunda venida no es un día de elección. Es el día en que descubres lo que has elegido. No podemos pensar, está bien, cuando llegue ese día, lo elegiré a él. Me encanta. En el versículo 2 dice, el verano habrá pasado, y la siega habrá terminado, y vuestras almas estarán sin salvar. A menudo actuamos como si existiera este periodo eterno de gracia, pero llega a su fin en algún momento. El periodo de gracia termina, la cosecha acaba y tus almas no están salvadas. Hace pensar. Sí, y creo que cuando pensamos en el alimento y la cosecha y el alimento espiritual, me recuerda algo. Arthur Brooks vino al Instituto Whitley en BYU y dijo, estamos tan sobrealimentados en Estados Unidos que no sentimos hambre. No sentimos esas punzadas porque estamos constantemente rodeados de comida. Creo que estas conversaciones sobre la cosecha, el verano y el otoño, cuando la gente tenía más hambre en diferentes estaciones. A menudo no nos impactan tanto porque estamos sobrealimentados en todas las estaciones. Mi primera experiencia con esto en realidad no fue en Estados Unidos, sino cuando yo crecía en Irán. Recuerdo que era joven y mi mamá fue a prisión política. Ella luchaba por la libertad de religión y de expresión en Irán. Fui criada por mi abuela y mis increíbles tías. Así que no me faltó nada durante ese periodo excepto que extrañaba a mi mamá. Pero recuerdo que cuando mi mamá regresó de la prisión, extrañaba mucho a mi abuela. Yo tenía como 5 años y fui llorando a la cama de mis padres. Lo recuerdo, y extraño desesperadamente a mi mamani, así es como la llamas en Irán, y ella básicamente me crió durante los últimos 2 años y medio. Mi mamá, a quien ahora le doy muchísimo crédito, como madre de 5 hijos, no puedo imaginar dejar ir a mi hija, pero ella me dejó ir a visitar a mi abuela en un viaje en autobús de 20 horas para verla sola. Lo que recuerdo más que lo increíble que fue ese reencuentro con ella, es que me alimentó sin parar. Ella preparaba la comida persa más increíble a cada hora. Como no tenía juguetes para jugar ni otros niños, cortaba y pelaba fruta y me la daba de comer. Recuerdo estar increíblemente llena durante esa visita y nunca pasé hambre. No quería volver a casa porque era tan feliz. Mis padres, sinceramente, después de 2 semanas finalmente llamaron y dijeron, bueno, tu hermana consiguió un nuevo set de colores, así que si quieres uno, tienes que volver a casa. Finalmente acepté, pero cuando pienso en la nutrición constante, pienso en mi mamani y en esta lección de estamos muy llenos físicamente, pero tenemos y reconocemos la misma necesidad de una nutrición espiritual constante. Y me alimento espiritualmente como mi querida abuela me alimentaba con bocadillos saludables y fruta. ¿Me alimento espiritualmente con la misma frecuencia con la que me alimento físicamente? Para mí, creo que leer las escrituras por la mañana, intento leer algo por la noche antes de dormir, incluso si es solo un versículo. Tal vez hablar con Dios cada vez que tengo la oportunidad. Cuando manejo, por ejemplo. Ese es un buen momento para hablar con Dios o escuchar música que me recuerde a Jesucristo. Si estoy de mal humor o soy envidiosa o tengo pensamientos que no son como los de Cristo, tuve que hacer esto ayer. Me sentía muy enojada. Había una canción nueva de, ni siquiera recuerdo quién, The Weeknd. Es una canción sobre la misericordia, así que la puse. Pensé, está bien, esto podría ayudar. Creo que en el mundo de hoy estamos sobrealimentados, pero, como dijo el presidente Holland, nos entregamos voluntariamente a la anorexia espiritual. Comemos 3 veces al día, al menos. En mi caso es, además, los dulces como tras cada comida, pero ¿no debería ser igual con el alimento espiritual? Esto es algo que necesito recordarme a mí mismo. Es más fácil dejarlo pasar, aunque haya punzadas de hambre, ¿cierto? Eso te recuerda físicamente que necesitas comer. Enoch, definitivamente mi alma tiene hambre, ¿cierto? Ahora mi alma tiene hambre. Me gusta preguntarles a mis alumnos, ¿alguna vez se han olvidado de comer durante 3 o 4 días? Nadie simplemente se olvida de, ya sabes, no creo que haya comido nada desde el jueves. No, pero espiritualmente sí lo hacemos. He descuidado mi estudio de las escrituras por un par de días o algo así. ¿Cómo lo llamaste? ¿Qué dijo el Elder Holland? Anorexia espiritual. Nos entregamos voluntariamente. Sí. Shima, mientras tú y yo hablábamos sobre doctrina y convenios y revisábamos secciones que tal vez querías abordar, hablamos sobre tu mamá. Eres una de las pocas personas, creo, de las personas que conozco que podrían identificarse con los santos José Smith y otros que seguían siendo encarcelados por su religión una y otra vez. Creo que todos los que escuchan dirían, espera, ¿qué? ¿Puedes darnos un resumen de cómo fue eso para ella, cómo fue para tu familia? Sí, fue devastador. Estábamos en una fiesta familiar y mi mamá estaba luchando políticamente por los derechos de expresión y religión, en un gobierno totalitario donde no querían que nadie hablara en su contra. Una vez que el Ayatollah Khomeini tomó el poder, básicamente consolidó todo el poder, eliminó a toda su oposición. Y mi mamá estaba en uno de los grupos que luchaban por la libertad y la democracia.
Todavía, y recuerdo que estaba sentada en su regazo llorando como solía hacerlo. Era conocida por eso. Ella me consolaba. Y unos hombres irrumpieron en la casa con ametralladoras. Básicamente abrieron la puerta sin tocar ni nada. Entraron gritando que mi mamá estaba arrestada, mi tía también, y se las llevaron a ambas. Ambas fueron encarceladas. Les dieron sentencias de 10 años sin abogado. Sin testigos, sin juicio. Básicamente solo les informaron de los cargos. Ni siquiera se suponía que debían hablar. Mi mamá dijo algo en respuesta, pero le dijeron que guardara silencio. Y luego fue llevada a prisión. Por milagros, fue salvada y sacada de la prisión, y pudo ser liberada después de 2 años y medio. En lugar de 10, pero hubo tantos milagros que Dios realizó en nuestras vidas para que eso sucediera. ¿Y qué dijo ella después? ¿Podemos preguntar? O sea, ¿fueron 2 años y medio? Sí, para ella se arrepiente. Siente mucha vergüenza por lo que hizo. Pero cuando pienso en mi hermana y en mí, que éramos los hijos mayores de la familia, quiero decir, no tenemos más que elogios para ella. La valentía que tuvo para luchar por estas importantes libertades religiosas. El Shima estaba impidiendo que las mujeres pudieran usar el velo y decía, no puedes seguir tu religión o no puedes expresarte libremente. Y ella luchó por todos esos derechos, ayudó a derrocar al Shima y desafortunadamente tuvo un gobierno diferente que fue opresivo de otra manera que llegó al poder. No me arrepiento de ninguno de sus actos. Y sé que ella sí. Creo que se ha alejado completamente de la política después de esta experiencia y no quiere involucrarse. Ella solo dice, las cosas cambian una por una y a través de nuestros corazones. Y también tiene razón en eso, pero creo que estoy agradecida de que haya hecho ese trabajo por su país también. Y Shima, hablaste de esto el año pasado, pero vamos a repasarlo. ¿Cómo es que una familia en Irán luchando por los derechos religiosos? ¿Cómo es que esa hija termina enseñando en BYU ahora mismo? Para mí todo eso no es nada más que un gran milagro, ¿no? Una cosa llevó a la otra y eres parte del milagro. Me encanta hablar de esto porque estoy muy agradecida. No tengo ningún motivo para estar aquí en Provo, viviendo en Utah o en Estados Unidos. Estábamos en Teherán, mi mamá estaba en prisión. Mi papá realizó un procedimiento médico a uno de los líderes religiosos de alto rango en Irán. Terminó salvándolo de su problema neurológico. Y al final consiguió un puesto para hacer investigación en una universidad en California, al que ni siquiera había postulado. Es como tantos milagros, como si alguien hubiera postulado para eso y también para Japón. Él se fue a Japón tan pronto como pudo. Esto fue durante la guerra entre Irán e Irak. Y luego surgió la oportunidad en esta universidad en California. Mi papá la aceptó. Había una mujer que es enfermera. Se llama Mariam. Y si alguien es persa en California, conocerá a Mariam. Y ella es la misionera más increíble. Tuvo la inspiración de hablarle a mi papá sobre la iglesia. Después de ignorarlo un par de veces, fue y le habló. Mi mamá, al ver inmediatamente los folletos sobre que las familias pueden estar juntas para siempre, quiso conocer al misionero. Ella investigó la iglesia, terminó bautizándose y diciendo, no voy a regresar. Me matarían por eso, es cierto. La habrían matado. Escapamos del país. Ella debía estar en libertad condicional, aunque ya había salido de prisión. Obtuvimos asilo como refugiados por su tiempo en prisión política. Luego nos quedamos en Estados Unidos. Y crecer en la iglesia fue nuestra mayor bendición. Miro mis diarios de cuando tenía 8 años y me pregunto, ¿qué era más importante para mí que la iglesia? Solo hablaba de lo agradecida que estaba de ser miembro de esta iglesia. No puedo decir lo suficiente al respecto. Gracias por dejarme hablar de eso. Wow. Simplemente no muchos de nosotros, John, creo, podemos conectar con José Smith en la cárcel de Liberty, como lo hacen Shima y su familia. Me encantaría que muchos jóvenes y mis estudiantes escucharan sobre ti y tu diario a los 8 años, que todo lo que querías era hablar de la iglesia. Qué historia tan increíble, inusual, única y hermosa. Gracias por compartir. Gracias. Y creo que es un testimonio y hablaremos pronto, sobre los niños. Pero como niños vimos la luz. Simplemente lo sabíamos. Llegué a Estados Unidos en 2º grado. Solo sabía decir sí y no. Pero cuando iba a la iglesia, sentía el espíritu. Sentía el espíritu. Sabía que esto era bueno. Luz. Cambiaría nuestras vidas. Nuestros hijos saben que es correcto y quizás lo aprovechan más que yo. Porque vi el contraste entre lo que había experimentado y lo que teníamos en la iglesia. Me alegra que hayamos podido hablar de eso, aunque en esta sección en particular, José Smith no está en la cárcel. Todavía no. Shima, ¿qué te gustaría hacer ahora? Esperaba hablar sobre la palabra favorita de John y mía, defensor. Esto aparece muy profundo en este capítulo. Jesucristo, nuestro defensor. Y como abogada, este es uno de mis términos preferidos. También es la favorita de John. ¿Qué es un defensor? Es una voz para alguien que aboga por otro.
Me encanta la sección 45, versículo 3, donde dice, escuchad a aquel que es el defensor ante el Padre, que está abogando por vuestra causa ante Él. Nuestro mejor defensor, Jesucristo. Él puso los cimientos de la tierra y de todas las cosas que se mueven sobre ella. Él nos dice que ha experimentado lo que todos nosotros hemos vivido. Y ahora lo que aprendemos, ¿verdad? Es que Él toma sobre sí nuestras debilidades, para que sus entrañas se llenen de misericordia, según la carne, para que sepa, según la carne, cómo socorrer a su pueblo. Cristo es el único, verdaderamente, que podría ser un defensor para todos nosotros en esta vida. Él nos salvó de la muerte. Él es el único que puede comprender todas nuestras penas y dolores. Quiero reflexionar sobre cómo ser defensores en los últimos días. ¿Qué significa para nosotros? A menudo advierto a mis estudiantes que puede ser más difícil ser defensor o discípulo de Cristo siendo abogado, porque, como dijo Cristo, ¡ay de vosotros, abogados! No fueron palabras que el Salvador usara sin motivo. Hay muy pocos ejemplos de abogados en el Nuevo Testamento y en el Libro de Mormón que sean discípulos humildes de Cristo, excepto Sisrom, a quien todos amamos como nuestro abogado favorito. Hay 3 maneras de las que me encantaría hablar para ser un buen abogado. Una es obedecer la ley en todos los aspectos de nuestra vida. Esto incluye permitir que la guía profética moderna y los mandamientos fundamentales impregnen quién eres. Me encantaría contarles sobre un discípulo de Cristo y defensor extraordinario. Su nombre es Anna Moses. Es jueza en Tanzania y actualmente está cursando una maestría en Derecho en BYU. Es una discípula servicial de Jesucristo. Irradia luz. Es una estudiante en mi clase por la que estoy muy agradecida. Ella describe su trabajo como jueza y ha explicado que su país es uno donde el soborno y los tratos con jueces son comunes. En su camino de fe, habló sobre cómo los jueces con los que trabajó y continúa trabajando describen su despacho como diferente. Dicen, bueno, aquí todo sigue como de costumbre, pero no en la sala de Anna Moses. Dicen que ella es una discípula de Cristo. Este es el tipo de reflejo que queremos tener como ejemplos de nuestro abogado, sirviendo con amor, perfecta honestidad e integridad en todo lugar donde estemos. Cuando aquellos a quienes guío de cerca en el trabajo y en el hogar, incluidos mis hijos, me ven actuar con generosidad, honestidad y según los mandamientos del Señor, y luego pedir disculpas. Cuando tan a menudo no alcanzo lo que afirmo creer, ellos también se sentirán inspirados por mi defensa. Lo que hacemos como defensores al seguir la ley en nuestras vidas es mucho más importante que lo que decimos a nuestros colegas o a nuestros hijos. Cómo nos comportamos en el trabajo. Cuando vamos allí como discípulos de Cristo, un representante habla con una magnitud mayor que cualquier cosa que tengamos que decir. Shima, tú y yo no planeamos esto, pero cuando hablamos sobre la sección 45, no fue la palabra defensora lo que me hizo pensar, oh, Shima, sería perfecta para esto. Fue después, cuando lo miré, y pensé, oh, entonces, Shima podría contarnos cómo es el defender la causa de alguien en una sala de audiencias, porque yo nunca he hecho eso. Sí. Bueno, me encantaría contarte algunas historias más sobre cómo veo esta hermosa defensa. Para responder primero a tu pregunta, hay una humildad semejante a la de Cristo que uno adquiere. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el caso más grande que he tenido fue una disputa por un DVD de 50 Cent, el rapero, en Malawi, y representé a 11 personas, que fueron acusadas de distintos tipos de delitos de robo. Lo que pasó fue que había un DVD de 50 Cent. 2 chicos empezaron a pelear por él. Uno de ellos golpea al otro. El otro entonces quema la casa del primero. Y luego ocurre todo este saqueo después de que se quema la casa. Y recuerdo sentirme muy humilde, porque al mirar las caras de mis clientes, no tenía idea de quién era culpable o inocente. Me hizo sentir humilde porque pensé, así como Cristo sí sabe quién es inocente o culpable, nos ama a todos por igual. Y Él, ya sabes, abogará por nuestro caso, así como lo haría por el de cualquier otra persona. Sentí este llamado muy importante de, ¿me tienen a mí o a nadie? Y sí, no conozco la ley en Malawi tan bien como otras personas, pero no hay nadie más aquí para representarlos, solo yo. Esa es una posición muy única en la que estar. John, tú y yo hemos hablado de esto antes. Imagina estar frente al Padre, con el Señor a tu lado, y Él dice, Padre, he aquí los sufrimientos y la muerte de aquel que no cometió pecado, en quien tú te complaciste. Y entonces ahí detienes todo, y dices algo como, ¿puedo hablar contigo un segundo? Sí, ¿qué pasa? No sé si recibiste mi expediente, pero lo envié. Bastante extenso. He aquí los sufrimientos y la muerte de aquel que no cometió pecado. Esto no va a funcionar. Creo que el Señor diría, ¿no estaba hablando de ti? Sí, Él no está hablando de lo que tú hiciste. Está hablando de lo que Él hizo, lo cual es asombroso. Probablemente mi versículo favorito sobre el abogado es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que comienza diciendo, si alguno peca, si algún hombre, si alguna mujer, si algún adolescente, si algún joven peca, por favor manifiéstenlo levantando la mano. Es esto.
Si alguno peca, y todos sabemos, está bien, todos lo hicimos. Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Quiero decir, ese versículo es tan... Oh, todos estamos en ese barco. Tenemos un abogado, un par de otros títulos similares, que escuchamos a menudo como mediador o intercesor. Luego él no dice, Padre, perdona a estos que son perfectos, o perdona a estos que son casi perfectos. Él simplemente dice, perdona a los que creen en mi nombre. Sí, vemos como en tu juicio él está hablando de sus obras. Afortunadamente, leemos versículos muy esperanzadores para comenzar esta sección donde hay muchos detalles sobre la segunda venida, muy esperanzadores justo al principio. Y Shima, eso significaría, la sala del juicio del Señor es diferente a la nuestra, porque no puedo imaginarte diciendo, he aquí este abogado que es tan bueno, que ha cumplido todas estas leyes, perdona a estos acusados aquí. Es un tipo de sala de juicio diferente al que tal vez tenemos en mente. Lo es, pero sí creo que, como discípulos, hay formas en las que podemos abogar. Eso fue lo que me resultó tan divertido de reflexionar, porque creo que existe esta defensa que nuestro Salvador hace ante el Padre. Creo que hay formas realmente geniales en las que podemos abogar. El segundo pensamiento que tuve fue que podríamos estar presentes para aquellos por quienes abogamos. En nuestros roles como defensores humanos y discípulos, a diferencia de Cristo, no tenemos las mismas experiencias ni conocimientos especializados para ayudar. Pero a veces es aún más importante no tener ese conocimiento sino estar presentes. Dediqué muchos años de mi carrera como oficial penal a ser una defensora en nombre de los encarcelados y a presentar nuevos datos que demuestran que liberar a un mayor número de personas acusadas de delitos antes del juicio aún podría ser seguro para la sociedad. Intenté explicarles a los jueces cómo, utilizando estos datos, podríamos liberar a las personas adecuadas y mantener a la gente segura. Así que esta es una de mis áreas, la defensa en temas de fianza. Y recuerdo, mientras me preparaba para esto, que este periodo de fianza es realmente importante, donde las personas realmente necesitan un defensor. Cuando se presentan ante un juez sin un defensor, muchas veces no tienen el derecho. Preparación, y no pueden presentar la evidencia que necesitan, básicamente el juez podría detenerlos. Y si los detienen a menudo pierden su trabajo. Tienen más probabilidades de recibir una sentencia. Es una decisión crucial, aunque dure 2 minutos. Y recuerdo haber ido ante estos jueces presentando mis datos, diciendo, bueno, esto es lo que deberían hacer. Estas son las personas que deberían liberar y las que no. Mis datos eran muy buenos. Lo hice con un economista, 100,000 acusados, 15 años de datos que indicaban quién era seguro de liberar. Estaba tan orgullosa, pero luego al presentar esto, un juez se recuesta en su silla y resume la experiencia de forma perfecta. Dice, esto es interesante, pero voy a seguir tomando decisiones basadas en mi intuición. Es simplemente devastador. Sabía que esa iba a ser la respuesta. Luego, 13 años después, vi algo extraordinario. Un colega mío escribió en este libro, llamado Actos Radicales de Justicia, sobre una congregación de una iglesia en Luisiana que asistía a audiencias de fianza para ser testigos junto a los acusados. No conocían a las personas acusadas de delitos y no tenían habilidades especiales. No eran abogados, pero simplemente iban a sentarse junto a ellos como testigos y a mostrarles amor en un momento en que no tenían a nadie más con ellos. Cuando la gente volvió a estudiar esto, los feligreses se presentaban y se sentaban con los acusados. El juez fijaba montos de fianza un 50% más bajos para los acusados, permitiéndoles ser liberados con mayor frecuencia. Y resultó que los corazones de los jueces se conmovían al ver a alguien que era amado, en lugar de solo un acusado que pasaban por una audiencia de 2 minutos. Hay un poder, simplemente presentarse por las personas y mostrar ese amor sin siquiera tener que suplicar. Nuestra presencia muestra el amor necesario para avanzar. Paul Heaton es miembro de nuestra iglesia, un profesor brillante en Penn. Hizo un estudio muy interesante donde asignaba a las personas en audiencias de fianza un amigo llamado defensor de fianza. Y las personas que fueron asignadas a un amigo que no tenía habilidades, no era abogado, todo lo que hacían era avisarles. Oye, esto es lo que va a pasar en la audiencia. Esto es lo que sucede aquí. Las personas que fueron asignadas a un amigo tenían un 30% menos de probabilidades de cometer un delito o ser acusadas nuevamente, reincidir, porque tenían un amigo. Creo profundamente en este poder del amor y en estar presentes para los demás. Es algo tan milagroso que puede suceder tanto en la justicia penal como en la vida. Wow. Yo no sé qué piensan Kim y Shima. No sé cómo sea tu esposo, pero si quieres enfurecer a mi esposa, ve tras de mí. Por alguna razón inexplicable, si alguien va tras ella, no se altera mucho. Pero si alguien realmente me insulta, verás un fuego increíblemente intenso en ella. Es una sensación realmente buena tener a alguien que te defienda, alguien que quiera luchar por ti de manera significativa. Me encanta eso. Así que el tercer pensamiento que tuvimos sobre la defensa es creer en el poder de Cristo para cambiar vidas.
A veces, para ser un defensor de alguien, simplemente tenemos que amarlo. Pero otras veces necesitamos hacer que rindan cuentas y creer que tienen la capacidad de cambiar. Esto está en Doctrina y Convenios, versículos 4 y 5. Y parafraseando Jesús dice, «He aquí los sufrimientos y la muerte de aquel en quien tú te complaciste. Por tanto, perdona a estos que creen en mi nombre, para que puedan venir a mí». Hay una historia extraordinaria sobre un obispo de la que quiero hablar. Esto fue en la revista New Era de 1975. Su nombre es el obispo Haldeman. Tenía un hombre que se unió a su barrio, con historial de conducir ebrio, sin licencia. Luego fue bautizado cumpliendo con sus deberes como líder scout cuando un día, aunque no tenía permitido conducir, necesitaba ir al trabajo. No tenía ninguna posibilidad de compartir coche. Así que conduce sin licencia y termina siendo arrestado y acusado por su delito. Llama a su obispo y le dice, «Debo renunciar como líder scout. No asistiré a la iglesia por un tiempo prolongado. Y quiero que se me excuse de todo y que me dejen en paz». Le dijo brevemente al obispo, «Escucha, tengo esta infracción de tránsito. Voy a ir a la cárcel. La iglesia no quiere estar asociada con personas como yo, así que me estoy desvinculando de la iglesia y de mis colegas». Quiero preguntarte, ¿qué hace el obispo? ¿Qué harías tú? Creo que es realmente extraordinario lo que hace este obispo. Investiga y averigua en qué tribunal de tránsito se presentará este hombre. Se presenta ese día sin haberse comunicado con él. El juez está allí con este extenso historial de infracciones de tránsito. Está enojado porque este hombre nunca ha cumplido tiempo en la cárcel. Le ordena cumplir 1 año en la cárcel del condado, y el obispo sentado allí es un testigo. Había planeado testificar si tenía la oportunidad, pero luego se siente un fracaso porque no dijo nada. Ahora estoy citando al obispo. Él dice que el secretario del tribunal le entregó al juez el expediente siguiente. Hubo una demora y el juez parecía estar revisando el expediente. El obispo no dice nada, no levantó la mano, no movió la cabeza ni nada. Ni siquiera tenía una expresión en el rostro, dice él. Y entonces, de repente, sin ninguna razón, el juez levanta la mano, mira al obispo y dice en voz alta, «Señor, ¿tiene algo que quiera decir a este tribunal?». Luego hay un silencio y él dice, «Su señoría, soy un obispo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Conozco a este hombre. Ha sido miembro fiel desde que lo conozco. Desde el día de su bautismo, no ha probado gota de alcohol, no ha fumado cigarro, ni ha tomado café, porque prometió que no haría esas cosas si se bautizaba, y aceptó el llamamiento de ser líder scout. Es un gran líder scout. Los chicos lo quieren mucho». Hubo una pausa. Fueron solo unos segundos, pero para el obispo se sintieron como una eternidad. Él dice, el juez se vuelve hacia el hombre y pregunta, ¿es cierto lo que él dijo? Él respondió, sí, todo es cierto, su señoría. Y el juez pregunta, ¿romperá su promesa a este hombre? Y Bob dice, no, su señoría. Nunca romperé mi promesa a ese hombre. Vuelve a haber silencio. El juez dice, uno de los mejores hombres que he conocido fue un hombre llamado J. Reuben Clark Jr. Fue compañero mío en la Facultad de Derecho. Era un gran hombre y siempre me impresionó cuando éramos estudiantes. Y creo que es uno de los oficiales presidenciales de su iglesia. Y dijo, en vista de mis profundos sentimientos hacia él y la evidente influencia que ha tenido en este hombre y en su promesa, suspenderé la sentencia. Y con ese golpe de mazo, suspendió la sentencia y lo dejó en libertad. Solo pienso, ¿podemos creer en las personas? ¿Podemos realmente creer en el poder de Jesucristo para salvar vidas, para cambiar la vida de las personas? Porque yo he visto esto. He visto personas que han estado encarceladas, que han vivido vidas horribles, entregar su vida a Cristo y permitirse cambiar. ¿Podemos ser esos defensores y llevar a las personas a Cristo para que tengan ese mismo cambio? Sí, incluso cuando él dijo, déjame en paz, y podríamos decir, bueno, él quiere que lo dejen en paz. ¿Qué puedo hacer? Pero el obispo pensó, en realidad no quieres que te dejen en paz. Déjame ir tras de ti. John, ¿cuál es esa historia del presidente Monson yendo a buscar a ese chico? ¿Has escuchado esa, donde un domingo no pudo encontrar a uno de sus presbíteros? Y va a buscarlo y llega al taller mecánico. Y él está debajo del auto. Le llamó y él dijo, ¿me encontraste, obispo? Está bien, iré a la iglesia. Me alegra mucho que estés abordando esta idea de ser un defensor de los demás. Quiero decir, si estamos tratando de ser como Cristo, supongo que también podemos tratar de asumir ese papel cuando podamos, o tratar de ser ese defensor cuando podamos. ¿Puedes repetir esa referencia otra vez? New Era del 75. Fue en la New Era de 1965. Era la nueva era 1975. Fue escrito por Harry Haldeman, pero en realidad también apareció en el Clark Memorandum. Puedes buscarlo si buscas Harry Haldeman, 1975, New Era. Me encanta la idea de que el hijo pródigo se fue a un país lejano. El fariseo y el publicano que fueron al templo a orar, el publicano se quedó a lo lejos. Podríamos pensar que una iglesia está lejos de la prisión, pero nunca se trata de la distancia. Se trata de la dirección. Algunas de estas historias hermosas ocurren en prisión.
Se trata de su dirección. Lamentablemente, podemos estar en la iglesia, pero es posible que estemos mirando en la dirección equivocada. O yendo en la dirección equivocada. Podríamos estar en prisión y yendo en la dirección correcta, y creo que todas estas historias nos enseñan que no se trata de la distancia, se trata de la dirección. Es como preguntarse, ¿hacia dónde estás mirando? Sé que el Elder Holland ha dicho que al Señor le importa menos de dónde vienes que dónde estás. Y con su ayuda, ¿hacia dónde estás dispuesto a ir? Qué idea tan esperanzadora para reflexionar. ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Hacia dónde vas? Shima, quiero hacerte una pregunta rápida. ¿Qué pasa si hay alguien escuchando que dice, no, estas personas merecen estar encarceladas, esta persona merece esto? ¿Cómo respondes a eso? Lo has escuchado antes, ¿verdad? Aquí estás defendiendo el caso de alguien que puede estar encarcelado. Ellos dirán, ¿querrías mantenerlos fuera de ahí? Ellos merecen esto. ¿Qué es lo primero que piensas? Sí, iba a hablar de esto más adelante, pero podemos hablarlo ahora. Depende del propósito del castigo y con qué estás tratando de castigarlos. Entonces, si quieres castigar a alguien y encerrarlo porque representa un riesgo para la seguridad de las personas, si están haciendo daño a otras personas o a sí mismos, entonces esa es una razón diferente a hacerlo por venganza, rencor o por satisfacción personal. Así que cuando sentimos alegría porque alguien es enviado a prisión, es ahí donde debemos examinarnos a nosotros mismos. Y no tenemos las motivaciones correctas, porque Cristo nos ha mandado a todos a perdonar a todos los hombres. Él decidirá a quién perdona, pero se nos ha mandado perdonar a todos los hombres y mujeres. Creo que cuando sentimos alegría al ver que alguien es encarcelado o castigado, o pensamos que lo merecían, entonces nos estamos colocando en la posición de jueces. Y creo que eso es realmente peligroso porque no se nos ha pedido que seamos jueces. Sabemos que Jesucristo es el juez supremo, amoroso, bondadoso y perfecto. No se ha pedido seamos jueces. Se nos ha pedido que perdonemos incluso a quienes nos desprecian y persiguen. Hay una disonancia en derecho penal. Pero, profesora Bofman, ¿qué pasa con las personas que son realmente peligrosas? Y de eso hablamos, de asesinos y violadores, pero nuestro papel es diferente al de Cristo. Debemos castigar e intentar rehabilitar a quienes están haciendo daño a otros y apartarlos el tiempo que sea necesario. Pero deberíamos alegrarnos cuando regresan a Cristo y darles una oportunidad de cambiar si es posible, porque creo que ese es nuestro papel, que necesitamos ayudar a traer todas las almas a Cristo. Y creo que todos, incluso los encarcelados, todos eligieron a Jesucristo una vez. Todos lo hicimos. Antes de venir aquí, todos elegimos a Jesús. No elegimos a Satanás. Así que hay algo bueno en ellos. Y pueden regresar. Y realmente creo que deberíamos esforzarnos por permitirles volver a Cristo tanto como podamos. No alegrarnos cuando siguen sufriendo y pecando. No soy un experto en esto. Podría preguntarle a mi amigo Derek. Pero cuando José Smith se postuló para presidente en 1844, ese fue uno de sus puntos principales en su plataforma, el convertir las prisiones en escuelas. Sí, reformar a las personas. Y bien rápido. Ve a Mateo 18, donde el Señor dice, mira, así es como deben tratarse entre ustedes. Lee esa última parábola del siervo que no perdonó. Te hará sentir incómodo. Creo que las parábolas del Salvador están hechas para incomodarte. Esa es difícil, donde el Señor le dice al siervo que no quiso perdonar, yo te perdoné. Te perdoné solo porque lo pediste. El presidente Dallin H. Oaks dio un discurso en BYU titulado No juzguéis y el juzgar. Desde la perspectiva de un juez, hay momentos en nuestras vidas en los que tenemos que hacer juicios. El Salvador nos dice cómo juzgar con juicio justo. Hubo 5 años de mi vida, como sabes, Hank, en los que en realidad tuve el título de juez en Israel. Y todavía recuerdo momentos conduciendo hacia la iglesia con las palabras de la canción en mi mente. ¿Quién soy yo para juzgar a otro cuando camino imperfectamente? Para participar en un consejo de membresía. Momentos de gran humildad en los que realmente deseas la ayuda del Señor en esos casos, porque Él puede leer los corazones perfectamente. Y nosotros no podemos como humanos, pero Él sí. El objetivo era sintonizar con eso. Eso es genial. Jima, te hemos tenido aquí un buen rato. ¿Qué hacemos ahora? Quiero repasar los versículos del 11 al 15, donde hablamos de Enoc y el Dios de Enoc. Y quiero dedicar un poco de tiempo a algunos puntos que podemos aprender de Enoc. A veces creo que cuando hablamos de revelaciones en Doctrina y Convenios, e incluso cuando la gente habla del Libro de Mormón, creo que algunos miembros hacen afirmaciones incorrectas, donde dicen algo como, oh, hay poca validez externa en estas revelaciones, o poca evidencia histórica que respalde el Libro de Mormón. Estoy totalmente en desacuerdo, y estoy seguro de que ustedes también. Pero creo que esta mención de Enoc me recuerda una validez externa realmente hermosa de Doctrina y Convenios. El relato de Enoc que José Smith está revelando en Moisés 6 y 7 se menciona aquí en Doctrina y Convenios 45.
es sorprendentemente similar al descubrimiento en 1948 del Libro de los Gigantes, que es una especie de colección de fragmentos que habla sobre Enoch, y fue descubierto en Qumran, el mismo lugar donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Obviamente esto ocurrió en 1948. José Smith no tuvo acceso a estos registros descubiertos, pero lo asombroso es que él revela muchas cosas muy similares en Moisés 6 y 7 a las que se encuentran en estos registros de 1948. Por ejemplo, hay secretos, maldad, asesinatos entre estas personas en la tierra. Que Satanás tenía gran dominio sobre ellos, dice en Moisés. Buscaban el poder. Y luego el Libro de los Gigantes habla de matanzas, destrucción, corrupción moral en la tierra. Había secretos que causaron la muerte de muchos. Así que, nuevamente, muchos de estos temas son similares. Ambos también se refieren a Enoch como un hombre salvaje, notable. ¿Por qué ambos dirían eso? Eso no aparece en Génesis. Hay pocos versos en Génesis y no dicen nada. Se refería a él como un joven. Enoch y toda su ciudad fueron llevados al cielo. Pero no sabíamos eso en el Génesis. La Biblia dice que Enoch fue llevado solo. Todas estas similitudes son bastante notables, e incluso externas. El académico de Yale, Harold Bloom, dijo que José Smith produjo escritos sobre Enoch sorprendentemente similares a sugerencias antiguas. Y dijo, no tengo juicio de algún modo sobre la autenticidad de esto, pero encontró una enorme validez en estos escritos. Dijo que eso solo se puede atribuir al genio o al demonio del profeta. Pero fuera lo que fuera, era extraordinario. La Interpreter Foundation también habla sobre estos descubrimientos y que hay tantos temas similares, obras secretas, asesinatos, visiones, con los adversarios de Enoch terminando en su destrucción, sucesos específicos. Sería simplemente extraordinario que cualquier documento del siglo XIX mostrara esto. Pero el hecho de que contenga todas estas cosas diferentes, probablemente una gran cantidad de ellas que no vamos a mencionar, pero simplemente me parece muy interesante porque no hay una explicación. José Smith igualaba este nivel de detalle con registros antiguos que ni siquiera estaban disponibles en esa época. Nadie sabía lo que le había pasado a Enoch hasta hace poco. Creo que es notable mencionarlo porque el Espíritu nos convierte y nuestros testimonios se basan en el Espíritu, pero también, como abogado, como pensador y como persona analítica, me gusta ver la evidencia y señalarla. El cerebro de algunas personas funciona así que quería mencionar eso mientras hablamos de Enoch. Está el espíritu a veces. Hay cosas que simplemente tienen sentido. Tengo en mis notas, de hace 4 años. Y no recuerdo quién vino y enseñó sobre la sección 45, pero anoté en mis márgenes. José Smith trabajaba en la traducción del Antiguo Testamento, del libro de Enoch. Aquí viene esta información adicional. También me recuerda a un video en tu canal, Hank, llamado El Antiguo Testamento en 8 minutos, que hicieron un par de miembros de la iglesia. Es bueno, los niños lo narran, va muy rápido. Habla sobre la ciudad de Enoch siendo llevada. Bueno, eso es algo único para nosotros. Entonces en la sección de comentarios alguien dice, oye, espera un minuto. ¿Cuándo pasó eso? Lo de la ciudad de Enoch siendo llevada. Pensé, sí, son un par de santos de los últimos días los que hicieron ese video y añadieron un poco de información extra sobre Enoch. Sí, aquí está José Smith en 1831, trabajando en su pequeño proyecto de la Biblia. Y llega a donde esta historia. En Génesis, habla sobre Enoch. Y John, recuerdo esto de nuestro año del Antiguo Testamento, que básicamente le dijo al Señor, ¿hay algo más de lo que quieras hablar? Y luego, 144 versículos más sobre Enoch. Y de ahí es de donde Shima está sacando información. Bastante increíble. Tanto lo que Shima nos mostró como esto de José Smith. Eso es increíble, Shima. Realmente lo es. Y bueno, la verdad es que mi testimonio está basado en José Smith. Conocer la historia de Enoch no te va a llevar a ningún lado. Pero es esa validez externa. Creo que Neil Maxwell lo llamó fertilizante para un testimonio. Tienes un testimonio, lo estás cultivando, pero no está mal tener un poco de fertilizante de vez en cuando. Me encanta eso. Nunca había escuchado eso. Una de las otras cosas. José Smith menciona sobre Enoch es que este era un muchacho. Y esto es algo que no sabíamos, obviamente, en el pasado. Y creo que hay algo hermoso en eso. Hablamos antes sobre cómo a veces los niños tienen la mayor sabiduría porque tienen la simple capacidad de recibir luz. Recuerdo que después de que mi familia regresó a casa tras vivir en Malawi, hablé hace un tiempo sobre haber vivido allí. Volví en un viaje de consultoría a esta zona rural de Malawi, donde estaba investigando prácticas de comercio justo y plantaciones de té. 2 semanas después de haber regresado a casa, ya me había olvidado del viaje. Un día me enfermé mucho y estaba sentada en la cama. Tenía un gran dolor de cabeza. Nunca me quedaba en cama. Así que estoy sentada en la cama y entra mi hijo de 5 años, King. Él dice, mamá, creo que tienes malaria. Y tenía razón. Entonces, de repente, me cayó el 20. Quiero decir, la enfermedad más común en Malawi es la malaria.
Mientras estábamos allí, King pasaba mucho tiempo con todos nuestros amigos malawíes, otras personas que venían a la casa, y cada vez que alguien estaba enfermo decían, «Oh, tengo malaria», porque eso era lo que tenían. Es una locura porque se trata con un par de pastillas, pero si no tratas los síntomas, puedes empeorar y morir. Conseguí las pastillas y me traté, pero pensé, si hubiera ido a Provo con un fuerte dolor de cabeza, ¿crees que los doctores habrían dicho, ¿tienes malaria? Con todo su conocimiento especializado, no pensarían que yo tuviera malaria, por la complejidad de todas las enfermedades que conocen, su formación. Pero solo pienso en mi hijo, mi pequeño de 5 años, que básicamente conoce una sola enfermedad, la malaria, y él me lo diagnosticó. Lo acertó y me hace pensar que a veces el evangelio es tan simple. Y todo lo que aprendimos fue cuando éramos pequeños, y sigue siendo verdad. Y si realmente nos enfocamos en eso, Enoc era un muchacho cuando descubrió las verdades más grandes, porque la simplicidad del evangelio es lo que buscamos. Mientras más crezco en sabiduría, más me doy cuenta de que la complejidad está sobrevalorada. Darse cuenta de que estas verdades simples son lo que podemos tener para acercarnos más a nuestro Salvador. Eso pienso. John, ¿recuerdas el lema de los jóvenes? Debe haber sido hace mucho tiempo. ¿No estimen en menos su juventud? Sí, que en la versión Rey Santiago de la Biblia dice, no seas malo cuando eres joven. Y en realidad, creo que lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo era, no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Me encanta este lenguaje del que hablamos antes, los forasteros. El pueblo de Enoc fue llamado forasteros y peregrinos en la tierra. Una de las otras grandes lecciones de Enoc, la segunda lección diría yo, es que su ciudad eran forasteros y peregrinos. Pasé por un periodo de lucha con mi fe hacia el final de mi matrimonio, mi primer matrimonio y después de mi divorcio. Durante toda mi vida fui un miembro devoto de la iglesia. Como sabes, los milagros llevaron a mi familia a la iglesia y tenía un testimonio fuerte de Jesucristo. Durante ese tiempo luché con algunos aspectos de mi testimonio y de la historia de la iglesia. Recuerdo que, después de estar divorciada por 2 años, conocí y me casé con mi esposo, Ryan, quien resultó tener 38 años y estar soltero. Fue como ganar la lotería. Nunca pensé que volvería a encontrar el amor o tener más hijos. Y ahí estaba él, un hombre fiel y humilde. Creo que también es bastante guapo. Y antes de casarnos íbamos al templo, con la meta de ir como una vez al mes, lo que en realidad significa como cada, 1, 2 o 3 meses, dependiendo del mes. Recuerdo que fue en febrero de nuestro primer año de matrimonio. Estábamos casados 6 meses. No nos habíamos sellado. Nos conocimos el 30 de abril y nos casamos el 8 de agosto. Esperábamos para ser sellados. Tenía que esperar la cancelación del divorcio, pero estábamos peleando mucho. Ryan tuvo una inspiración realmente hermosa. Dijo si intentamos ir al templo semanalmente. Ambos queríamos salvar nuestro matrimonio por distintas razones. Ryan esperó 20 años para encontrar a su pareja ideal. Su presidente de misión predijo su boda en 6 meses. Bueno, le tomó 20 años o 18, supongo, para encontrarme. Había pasado por un divorcio doloroso. Había estado casada durante 13 años y estaba tan desesperada por hacer que este matrimonio funcionara. Recuerdo caminar por el pasillo en mi boda con Ryan y mi padre, tan sabiamente diciendo esas palabras finales que toda chica quiere escuchar antes de que su padre la lleve al altar. Él dijo, entonces esto es todo, ¿verdad, Shima? Y yo pensé, ay. Y sé que lo dijo con mucho amor, aunque doliera. Pero yo deseaba con desesperación que eso fuera todo. Estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Y ahí estábamos. Íbamos al templo cada semana durante el primer año de nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio cambió. A menudo entrábamos sin hablarnos, estábamos enojados mutuamente, pero salíamos del templo tomados de la mano y riéndonos, burlándonos de lo que estuviéramos discutiendo, porque el templo nos ablandaba, nos ayudaba a sentir amor otra vez, nos hacía sentir el espíritu y dejar de lado la contención, incluso cuando no queríamos. Teníamos perspectiva eterna deseada al salir, pero no teníamos al entrar. Hubo tantas bendiciones que vimos salir al templo con regularidad. Después de varios años asistiendo semanalmente, ahora llevamos casi 10 años de casados. Tengo que decir que eso nos ha cambiado de muchas maneras. La primera manera en que tengo que decirlo es que desde los 14 años, quiero decir esto específicamente porque sé que hay muchas mujeres que ven tu podcast. Creo que muchas mujeres en este momento están teniendo problemas y preguntas sobre su papel como hijas en el reino de Dios y en la iglesia. Y yo me preguntaba lo mismo. Pensaba, ¿cómo encajo yo? Fue a través de asistir repetidamente al templo y participar en las sesiones iniciatorias en el templo que pude comprender el poder del sacerdocio al que tenía acceso para bendecir mi vida, para bendecir a quienes entran en mi órbita, para bendecir a mi futura posteridad. Y pude apreciar esta identidad divina que tenía como hija de Dios y futura reina, con mi corazón unido a mi Salvador cada vez que renovaba estos convenios.
Luego, en segundo lugar, creo que cuanto más estaba en la casa del Señor, más podía deleitarme en escuchar la voz de Dios. Como mencioné, la mayoría de las veces adoraba mediante estas ordenanzas iniciatorias. Recuerdo que una de las partes más hermosas fue cuando me sentí purificada ritualmente mediante la ceremonia. Hay una ceremonia como la que se menciona en el Éxodo que realizamos en el templo. Pero recuerdo a Satanás. En mi voz, en mi cabeza. En esos años, el primer año que fui, cada vez que iba me decía, ¿a quién estás engañando? No mereces estar aquí. Satanás mostraba vívidamente un montaje de video horrendo durante el primer año o incluso más. Cada vez que me presentaba todos los pecados que había cometido, de los que ya me había arrepentido, me los mostraba diciéndome que no soy digna, no vas a ser perdonada. Yo había pasado por los procesos. No me sentía digna. Y recuerdo al Señor, mientras pasaba por estas ordenanzas una y otra vez, siendo lavada y ungida una y otra vez, finalmente, teniendo estas palabras sagradas del Señor que me son susurradas durante esta ordenanza, finalmente, tomando el control sobre la voz de Satanás. Finalmente creí que puedo ser hecha sin mancha mediante la expiación de Jesucristo. En esos primeros años, cuando sentía que no encajaba en el templo, ni siquiera puedo decirte cuántas personas, trabajadores del templo de Salt Lake City, al que solía ir, fueron inspirados a decirme algo. Eres hermosa, hija. Aparecían de la nada personas diciéndome que era amada, que Dios me amaba, todo lo que podías escuchar. Y nunca escuché esas palabras desde entonces, salvo el año que Satanás trabajó duro para alejarme, porque quería que no fuera al templo cada semana y sintiera que no era digna. Eso puede pasar a muchos, sentir esa voz de Satanás. Puede apoderarse de nosotros si no cuidamos de ir tan seguido como podamos para que la voz del Señor controle. Eso no es el final. Porque, al pensar en ser extranjeros en la tierra, después de superar mi miedo inicial por todos los pecados que había cometido, de los cuales me había arrepentido, pero que Satanás seguía recordándome, Dios empezó a susurrarme en el templo, que esos pecados favoritos que había guardado durante tanto tiempo tenían que irse. Y recuerdo que me encantaba el póker. Me encantaba jugar al póker con mi papá y con amigos. Era algo que hacía al crecer, y eso se fue. Y Dios susurraba pequeñas cosas. Vestirme con más modestia fue lo siguiente. Hice cambios en ese aspecto. Recibí mensajes para hacer más, servir a los pobres, enfermos o presos. Rechacé la mayoría de lo que había en televisión y redes sociales. Y a medida que me dedicaba intensamente a estudiar las palabras de los profetas vivientes y las escrituras, cuando los templos estaban cerrados, en particular, podía reducir la oscuridad que sentía por no haber estado en el templo en esos tiempos. Y recuerdo haber pensado y sentido exactamente, como el lenguaje que tenemos en este capítulo, que me sentía más como una extranjera en la tierra y una extraña para mi antiguo yo. Pasar más tiempo en la casa del Señor me ayudó a entender eso. Así es como podemos procurar convertirnos en extranjeros en la tierra. Porque cuando intentamos vivir en convenio con Dios y guardar sus mandamientos, tenemos que rechazar lo que nos rodea y en la oscuridad. Para caminar con Cristo, creo que necesitamos hacer mucho más. Rechazar esta inmoralidad común y corriente. Cuando estamos agradecidos por nuestros convenios de castidad que nos acercan a nuestro Señor y Salvador. Rechazamos las normas del mundo y las filosofías de los hombres que confunden y complican las enseñanzas de Dios. A veces extrañaremos las canciones y programas populares, los conciertos y las películas. No podemos conservar odio hacia ninguno de nuestros hermanos y hermanas, incluso hacia aquellos a quienes sentimos que tenemos justificación para odiar. Podemos rechazar la división y la discordia política, el materialismo y la desigualdad, y cualquier cosa que contradiga las leyes de Dios. Ya no nos tienta cuando nos sentimos extranjeros en esta tierra. Pienso en el profeta, cuando dice que cualquier tipo de violencia se le hace difícil de ver, incluso un partido deportivo. Cuando hay contención, lo apaga. Esa es una buena prueba de si somos una sociedad de Sión. ¿Me gustan las cosas que son populares? ¿Soy un extranjero o un peregrino en esta tierra? ¿O soy uno más con la tierra, verdad? Estoy encajando, soy popular y creo que esa es una muy buena prueba para mí de si soy lo suficientemente extraño, porque necesitamos ser extraños para ser Sión, ¿verdad? Shima, gracias por compartir. Todo eso es muy personal y sin embargo, he descubierto que lo más personal es lo más universal. Todos luchan. Me hizo pensar en Isaías cuando habla del templo. John, puedes ayudarme. Sé que tú conoces los versículos mejor que yo. Él dice, venid a la casa del Señor, subid al monte del Señor y aprenderemos de sus caminos. Caminaremos por sus sendas. Y esta frase, forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Y para mí, eso significa, en el templo cambias. Entras con una espada. Estoy listo para pelear. Estoy listo para ir a la batalla con mi cónyuge. ¿Qué dijiste, Shima? Entramos enojados el uno con el otro. Sí, y salimos riéndonos. Es verdad. Sí, básicamente sales con un arado. Estoy listo para servir.
La frase favorita de mi esposo siempre era, ¿ya estás lista para disculparte? Y luego los dos nos reíamos y ambos nos disculpábamos. Sí, en el templo, cambiamos. Creo que por eso el Señor le dio el tabernáculo a los hijos de Israel, porque fue fácil sacar a los hijos de Israel de Egipto, pero fue casi imposible sacar a Egipto de los hijos de Israel. Y eso es realmente lo que el templo hace por nosotros. ¿No dirías que si seguimos yendo al templo, eventualmente salimos pensando, ¿sabes qué? Esta tierra no es mi hogar. Soy un extranjero aquí. Absolutamente. Escuché a un gran maestro, John Lund, decir que la crítica no cambia a las personas. Las personas o se cambian a sí mismas o son cambiadas por el Espíritu Santo. Estar donde está el Espíritu Santo, Él es el agente de cambio a lo largo de las Escrituras. El templo es donde está el Espíritu Santo y uno sale diferente. Sí. Sales más dócil, lo hemos visto una y otra vez. Bastante increíble. Gracias por enseñar eso. Por favor, únete a la segunda parte de este podcast.